TVC Noticias del Mediodía. En punto del mediodía, atención porque la situación política en Ecuador atraviesa un momento crítico. Frente al juicio que el legislativo adelantaba en contra del presidente Guillermo Lasso, él acudió a una figura constitucional llamada muerte cruzada, que implica la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones para que el pueblo vuelva a elegir presidente y a los integrantes del organismo legislador. En minutos, por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. Les contaremos más detalles y en directo conoceremos la situación en este momento en el vecino país. Por ahora, estos son nuestros titulares. Cuatro niños desaparecidos en la selva. 25 rescatistas se sumaron a la búsqueda de los niños que viajaban en el avión accidentado hace 2 semanas. Con mensajes de la abuela de los 4 niños, la Fuerza Aérea sobrevuela la zona en busca de pistas. La consigna es encontrarlos hoy. Tragedia en Caloto. 15 heridos y 3 muertos dejó el volcamiento de un bus escalera. Trasladaron 4 lesionados a Cali. Después de 4 días de audiencia de Mancuso, la JEP le puso la tarea de entregar pruebas de sus declaraciones. La vicepresidenta Francia Márquez llegó a Etiopía. Aquí buscará importantes cooperaciones en materia comercial, en materia alimentaria y de conectividad. Información en directo en minutos desde Addis Ababa en Etiopía. En noticias de las regiones, habitantes de Silvia, Cauca, están sitiados por enfrentamientos entre grupos armados. Autoridades de Bogotá ofrecieron recompensa para hallar a los responsables de la muerte de un estudiante universitario sucedida ayer en la tarde. Fuertes lluvias afectaron 5 municipios de Antioquia. A esta hora está inundada la autopista Medellín-Bogotá. En Cúcuta levantaron protesta de taxistas por el precio de la gasolina. Espere informe de la alianza de RTVC Noticias con el canal TRO. Noticias del mundo. Grave pronóstico de las Naciones Unidas sobre calentamiento global en los próximos años. En deportes, se estrecha el margen en el fútbol colombiano. 7 equipos luchan por 3 cupos. Atención, profesionales de la salud. En oportunidades les contaremos cómo postularse a 250 vacantes para trabajar en Alemania. Buenas tardes, este es el noticiero de todos. Al drama de supervivencia que representaba el accidente de una aeronave en zona selvática entre Caquetá y Guaviare, se sumó la evidencia de que al hallar los cadáveres de 3 adultos, 4 menores de edad, una bebé de 11 meses entre ellos, recorren la selva desde hace 2 semanas. José Fernando. Carolina, al grupo de 120 personas que hallaron el fuselaje de la nave, se sumaron 25 unidades especiales de búsqueda que partieron esta madrugada desde Catam hacia Guaviare. La consigna es localizar lo más pronto posible a ese grupo de infantes. Luisa Barbero, usted tiene más información al respecto, la escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. La búsqueda de los 4 menores de edad es una carrera contrarreloj, pues llevarían 17 días recorriendo la espesa selva. Cerca de la aeronave, que fue encontrada a 200 kilómetros de donde emitió la última señal, encontraron un biberón, rastros de frutas que habían sido consumidas por humanos y un resguardo. Todo eso es una luz de esperanza de encontrar con vida a estos niños. Encontramos también un posible sitio donde los niños se estuvieron resguardando allí en el sector, y seguimos la búsqueda. Allí el día de ayer nuestras fuerzas especiales redoblaron esfuerzos, se ingresó más personal. Hoy tenemos más de 100 hombres trabajando en torno a este tema. Los equipos de localización y rescate ya han barrido más de 40 kilómetros cuadrados de área en la búsqueda y han utilizado recursos como mensajes de audio amplificados desde helicópteros.
Con estas palabras de aliento, la abuela de los pasajeros desaparecidos del avión HK-2803 trata de comunicarse con ellos para que la Fuerza Aérea Colombiana los localice. Les habla Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tien Noriel de 4 y Cristín de tan solo 11 meses de edad. Luego de más de 370 horas de búsqueda, los organismos de socorro hallaron la avioneta en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio solano de Caquetá, es decir, a 200 kilómetros de donde fue rastreada por última vez cuando cubría la ruta Araraquara-San José del Guaviare, pero el hallazgo no fue alentador. Son 3 cuerpos que se encontraron dentro de la aeronave que corresponden al capitán de esta aeronave, a Herman, el líder indígena, y a la mamá de los 4 menores. Sin embargo, el hallazgo de un tetero y unas frutas mordidas a unos kilómetros de la avioneta dan la esperanza de que los niños aún sigan vivos. Las labores continúan por tierra, se van a seguir realizando así, y de igual manera la Fuerza Aérea inició una estrategia de perifoneo desde el aire con la voz de la abuela en su idioma nativo y en español. Concentran la búsqueda en un perímetro de 12 kilómetros a la redonda desde el punto donde fue hallada la aeronave. Wilson, uno de los 4 perros que encontró y que participa en esta operación, fue el sabueso, que encontró ese tetero que mantiene hoy viva la esperanza de encontrar con vida a los niños. Según los funcionarios, la nave estaba de cabeza, lo que indica que la tripulación pudo intentar posarse de emergencia sobre árboles de más de 20 metros de altura y luego caer entre la vegetación. Por el momento es toda la información. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, pues guardamos la esperanza a todos. Muchas gracias. Otro accidente, esta vez en el suroccidente del país, deja 3 muertos y 15 heridos. Viajaban en un bus escalera que se volcó en Caloto, Cauca. Remitieron a 4 lesionados a la ciudad de Cali por gravedad de sus heridas. Diego Candelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se conoce la causa del accidente y el estado en este momento de salud de los heridos? José Fernando, televidentes, buenas tardes. Mire, pues las versiones preliminares indican que habría sido una falla mecánica lo que originó este accidente. Hace pocos minutos nos reportó el alcalde de este municipio que uno más de los heridos lamentablemente falleció en la clínica Valle del Lili del sur de Cali. Por el momento 4 personas más continúan ahí en ese centro asistencial. Los heridos que había aquí en el hospital de Caloto en el Cauca ya fueron dados de alta porque sus heridas fueron tratadas sin ningún tipo de gravedad. 23 personas viajaban en el vehículo tipo escalera que rodó 50 metros por un precipicio en una vía que comunica la zona urbana de Caloto, Cauca, con la vereda Loma Pelada en zona rural de este municipio. El trayecto del camino encontramos la comunidad que fueron los primeros respondientes, que ya traían unos heridos. Se hizo transbordo en el primer carro que subía de nosotros. Ya con los otros 2 carros que llegamos al sitio, y la comunidad traía 2 personas ya 901 que habían quedado en el sitio. El accidente dejó 3 víctimas fatales, 6 heridos de gravedad trasladados a una clínica del sur de Cali, 4 personas más con traumas menores y al menos 10 más con lesiones que fueron atendidas en el sitio de la emergencia. Articulamos lo que es el comité de emergencia y hasta llegamos a consolidar las vías. Autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas del accidente. Sin embargo, las hipótesis indican que una falla mecánica habría ocasionado el hecho en el que el conductor del vehículo, su acompañante y una menor de edad murieron. Durante 4 días, Salvatore Mancuso estuvo ante la JEP y se refirió a los nexos entre políticos, fuerza pública y empresarios con los paramilitares. Pero la JEP le dio hasta el 30 de junio para entregar información sobre la masacre en Turbaco, sobre las personas que alteraban los antecedentes judiciales dentro del DAS, datos sobre las víctimas del DAS y los nombres de militares venezolanos vinculados con las acciones ocurridas entre la frontera de Colombia y Venezuela en la región del Catatumbo. Con la información suministrada, la JEP definirá si acepta su sometimiento. Mancuso señaló a oficiales y dirigentes gremiales, reiteró acusación a Francisco Santos y acusó a Serpa, Pastrana y Uribe de recibir dineros para sus campañas e igualmente acusó a Uribe de quitarle la seguridad al alcalde del Roble. Ante los señalamientos de Mancuso en el caso del asesinato del alcalde del Roble, el expresidente Uribe negó que hubiera retirado la seguridad del alcalde y aseguró que cuando llegó al poder habían más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones por amenazas. Yo pedía protecciones. Nadie que me conozca puede decir que habría ordenado
quitarle protección a un alcalde amenazado. En cuanto a los señalamientos de Mancuso sobre dinero en las campañas, el expresidente respondió: Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverry Correa. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. El exmandatario confirmó que acudirá a la justicia internacional. En su declaración, Mancuso repitió un señalamiento que ya había hecho. Acusó al exvicepresidente Francisco Santos de conformar un bloque de autodefensas en la capital del país. Durante 18 años, ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad. Según Mancuso, hasta el ejercicio periodístico de la época tuvo interferencias. En la última audiencia, Mancuso contó que el DAS, mientras José Miguel Narváez fue director, le pidió declarar objetivo militar al actual presidente de Colombia, entre otras personalidades. Mancuso hizo una extensa lista de periodistas asesinados por órdenes de paramilitares y, según su relato, fueron casos que tuvieron en común denunciar que los paras actuaban en alianza con integrantes de la fuerza pública. E igualmente señaló a 200 empresas bananeras. La comunidad en Silvia, Cauca, está confinada por los enfrentamientos de las últimas horas entre grupos armados ilegales. En la zona de combate está ubicado un resguardo indígena. Ferney Meneses, periodista de la Radio Nacional de Colombia, con los detalles. Una difícil situación viven las comunidades de los resguardos de Tumburao, Pitayó, Quichaya y La Gaitana, en jurisdicción del municipio de Silvia, Oriente Caucano, debido a la presencia de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial. Mercedes Tunubala Velasco, alcaldesa del municipio de Silvia, indicó que las acciones violentas más recientes iniciaron en la noche de ayer, afectando a más de 100 familias del sector de Tumburao. Los hostigamientos fueron en las horas de la noche, pero no deja de preocupar porque están los niños, están nuestras juventudes en riesgo también de que estos grupos ilegales puedan reclutar. El ejército nos acaba de informar también que han desminado en algunos sectores. La mandataria agregó que citó a un comité de justicia transicional extraordinario y así de la mano con instituciones de la región poder atender la ruta que permita mitigar posibles desplazamientos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. A través de un comunicado, las delegaciones del gobierno y el ELN que se encuentran en Cuba aseguraron que retomaron las sesiones ordinarias de la mesa de diálogos después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. Afirman que de manera inmediata articularán el acuerdo de México y reiteraron su compromiso de lograr en este ciclo un cese al fuego bilateral, la participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias. Ratificaron también la firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país. Hasta 20 millones de pesos ofrecieron las autoridades de Bogotá para quien suministre información de los responsables de la muerte del joven de 19 años asesinado en el noroccidente de Bogotá. Edwin Soa, buenas tardes. ¿Qué están exigiendo los familiares de la víctima? Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes, pero familiares de Michael Valverde. Están exigiéndole exactamente a la Administración Distrital, puntualmente Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá, que les cumpla con lo que prometieron, es decir, que capturen cuanto antes a los responsables del asesino de este joven que estaba becado cursando cuarto semestre de multimedia, ingeniería multimedia en la Universidad Militar. Él fue uno de los mejores bachilleres de Bogotá cuando se graduó y gracias a su desempeño académico él tenía matrícula 0 en la universidad por su promedio. Michael Sebastián había cambiado 2 millones de pesos por euros, posteriormente ingresó a una droguería, compró una bebida y salió al encuentro con su mamá, pero fue en ese punto cuando fue interceptado por 2 hombres que además de robarle su maleta, la cual contenía un cuaderno, le dispararon en la cabeza. Hemos articulado un equipo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, nuestra seccional de investigación criminal y nuestras capacidades de inteligencia. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones de pesos para la persona que nos suministre información. Es preocupante lo que está pasando en Bogotá. Mi sobrino no debió haber sido noticia por esta razón, sino él quería ser diseñador en videojuegos y programador e irse del país.
Familiares de Michael Sebastián Valverde esperan que las autoridades de la alcaldía y de la policía les cumplan con lo prometido, llevar a la cárcel a los asesinos. En 5 municipios de Antioquia reportaron emergencias por las fuertes lluvias. A esta hora permanece cerrada la vía Medellín-Bogotá por inundaciones. Nos conectamos con Ismael Tobón ahí en Antioquia. Buenas tardes, Ismael. Hola, José Fernando, cordial saludo. Pues aún permanece cerrada la vía Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Puerto Triunfo porque los niveles del río Magdalena pues aún no han bajado. Y es que justamente el alcalde de esta población se encuentra aquí en la capital antioqueña gestionando con los organismos de gestión de riesgo ayudas humanitarias para atender a más de 300 familias que resultaron damnificadas en 2 corregimientos. Asimismo, ya declaró la calamidad pública en esta región del Magdalena medio antioqueño. La emergencia más grave causada por la lluvia sucedió en la población de Puerto Triunfo, Antioquia. Allí el desbordamiento de varios ríos ocasionó inundaciones en 3 corregimientos. Y están en la parte alta. Si nos toca, pues tenemos los colegios, pedimos permiso a la Secretaría de Educación para, si necesitamos los colegios, para albergar a estas personas que están pasando por este difícil momento. Son unas 300 familias damnificadas. Los organismos de gestión del riesgo de Antioquia adelantan el censo para brindar ayudas. Se reunió el comité y declaramos la calamidad pública para poder nosotros también como administración municipal poder llegar con ayudas ya en estos momentos a los diferentes corregimientos. También hubo desbordamientos de afluentes en otros 5 municipios del departamento como Remedios, Campamento y Bello. En Medellín las lluvias generaron solo afectaciones en vía pública. Luego de 2 días de bloqueos en el puerto de Buenaventura, la comunidad estudiantil junto a la alcaldía instalaron una mesa de diálogo para establecer garantías en la prestación del programa de alimentación escolar. Hoy se tienen previstas 2 movilizaciones en el casco urbano del municipio. La mesa de diálogo estará hasta el próximo martes, donde se pretende llegar a acuerdos de temas de infraestructura y transporte escolar. Decreten cierre de fronteras para el partido el Atlético Bucaramanga y el América de Cali, que se jugará en el estadio Alfonso López en la capital santanderiana. Asimismo, se prohibió el uso de camisetas o elementos alusivos al equipo visitante con el objetivo de evitar confrontaciones entre los hinchas. Esta decisión cuenta con el apoyo de las autoridades locales que establecen varios protocolos de seguridad en la ciudad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó al proceso que le llevaba el legislativo con un recurso inédito en ese país. La figura de muerte cruzada que implica disolver el Congreso y citar a elecciones para elegir sus miembros, pero también para elegir presidente. Vamos con Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América. Néstor, buenas tardes. Hola Carolina, qué gusto saludarte desde acá, desde los exteriores de la Asamblea Nacional, donde se mantiene invariable la situación. Al igual que esta mañana persiste el dispositivo de seguridad en el que participan miembros de la Fuerza Terrestre, el Ejército Ecuatoriano, además de la Policía Nacional. Hay resguardo total en las inmediaciones de la función legislativa. Mientras tanto, muy cerca de aquí, donde funciona la sede del movimiento UNES, el bloque del expresidente de la República, Rafael. Continúa la gira del gobierno colombiano por África. Hoy la delegación en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez llegó a su última estación. John López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted dónde se encuentra? Lo escuchamos. Hola compañeros, muy buenas tardes. Los saludo desde el aeropuerto de Addis Ababa en Etiopía, donde la vicepresidenta Francia Márquez llegó hace pocos minutos para el cierre de esta gira de alto nivel que hace el gobierno colombiano por África. Durante su estadía aquí, la vicepresidenta Francia Márquez intentará concretar algunas cooperaciones en materia alimentaria, en materia comercial, pero sobre todo en materia de conectividad, ya que hay algunos adelantos con la aerolínea Ethiopian Airlines, con quien se podría concretar en las próximas horas un vuelo directo entre Colombia y Etiopía.
la intención es trabajar sobre los mismos temas, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones culturales, poder fortalecer nuestras relaciones con todo el continente africano es la apuesta de gobierno. Continúan las discusiones del proyecto de reforma a la salud. Vamos al Congreso con Juan Carlos González. ¿Cómo avanza la deliberación? Buenas tardes. 46% de los costos. Carolina, muy buenas tardes, un saludo cordial. Desde aquí de la Comisión Séptima de la Cámara, pues hace contados minutos acaban de cancelar la sesión de la reforma a la salud. El presidente de la corporación, Ahmed Escaf, indicó que se le va a dar relevancia para la coordinación y la radicación de la reforma pensional, que también será por la Comisión Séptima de la Cámara. Hoy se pretendían discutir varios artículos importantes, especialmente lo que es el manejo de los recursos públicos, el giro directo del ADRES y conocer cómo sería el acceso en salud en diferentes regiones del país. Cerca del 20% del articulado de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara ya fue aprobado. Hoy el debate se busca establecer los mecanismos del manejo de los recursos públicos para el sistema de salud. Que tienen que ver con las fuentes de financiación, el uso de los recursos públicos de la salud, que tiene que ver con la UPC, que tiene que ver con cómo funcionarían o las funciones de las gestoras. La comisión también abordará aquellos artículos que hasta el momento no tienen proposiciones. Los artículos fuertes están identificados en la subcomisión que se tiene, están identificados en los bloques. Lo que pasa es que dependen si tienen o no tienen proposición, si tienen proposiciones avaladas o no. Frente a la discusión del ADRES existen varias posturas. El Partido Conservador ha manifestado una postura y es en contra del manejo del ADRES, del giro directo de estos recursos, pero yo creo que aquí todos se han enfocado en que haya una total vigilancia de estos recursos. La Comisión Séptima busca que la reforma quede aprobada antes de que termine esta semana. A esta hora en la Comisión Séptima de la Cámara se está radicando en cabeza de la ponente de esta iniciativa, María Fernanda Carrascar, la ponencia definitiva de la reforma laboral. También el partido de la U ya radicó una ponencia alternativa al apartarse directamente de la coalición de gobierno y al no firmar la ponencia que había enviado el gobierno nacional. En este momento se lleva a cabo este punto aquí en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se está radicando en este momento la ponencia ya definitiva, que será la discusión que se dará en la Comisión Séptima de la Cámara sobre la reforma laboral. En otros hechos noticiosos que se dan hasta ahora desde el Congreso de la República, hace pocos minutos pues confirmaron la muerte del ex senador y representante a la Cámara Telésforo Pedraza del Partido Conservador. Podemos indicar que fue senador de la República, también representante de la Cámara en varios partidos, estuvo también en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Asuntos Económicos, fue copresidente y también pues hizo parte de la Haya cuando fue pues embajador extraordinario en este lugar del país. Esta es la información que se da a esta hora en el Congreso de la República. Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. 12:23 minutos del mediodía. A esta hora retomamos la información de la crisis política en Ecuador. El presidente de ese país, Guillermo Lasso, reaccionó al proceso que le llevaba el legislativo con un inédito recurso en ese país. Ahora disolverán el Congreso para citar elecciones. No alcanzaron a pasar 24 horas del llamado a cuentas de Ecuador a su presidente para que éste optara por un vertiginoso giro al proceso, al primer juicio político a un mandatario en la historia republicana del país. En este juicio político está la corrupción de las empresas públicas. A las 7 de la mañana del 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso activó también por primera vez el recurso que la Constitución confiere a quien ocupe la jefatura de Estado. Me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Se trata del artículo 148 constitucional que, efectivamente, le permite disolver el Congreso si considera que trunca o frena su capacidad para gobernar. Muerte cruzada denominan popularmente eso que Lasso resumió en las 15 líneas de este decreto, el 741.
recurso que en síntesis debe ese nombre a que con él, tanto presidente como Asamblea Nacional pierden atribuciones y se la juegan el todo por el todo en una nueva contienda electoral, so pena de ser reemplazados. He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Y ese tiempo, ese plazo de 7 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones, es el que Lasso estará en el cargo por decreto. Todo ocurre en un país ocupado en resolverse a sí mismo desde que la violencia y el narcotráfico se dieron la mano y se aferran a hacer normalidad y de Ecuador un frágil equilibrio. La Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas aseguró que el periodo 2023-2027 será probablemente el más caluroso jamás registrado. Atribuye su proyección al impacto de gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño. Que las tierras de muchas partes del mundo se vean así, áridas, secas, sin siquiera un asomo de agua, es apenas abrebocas e indicio de todo lo que puede venir en adelante. Es la estimación que entrega la Organización Meteorológica Mundial. Es prácticamente seguro que veremos el año más cálido registrado en los próximos 5 años. Esa oficina, derivada de Naciones Unidas, evalúa el patrón de niveles récord que el mundo ha ido atestiguando y padeciendo en varias latitudes. En resumen, establece que hay un 98% de probabilidad estadística de que cada 365 días el promedio de la sensación térmica de la temperatura cerca de la superficie terrestre en todo el planeta se eleve más de 1,5 grados. Los cambios más dramáticos que esperamos ver serán en el Ártico, donde percibimos más el doble del calentamiento global durante los próximos 5 años. La estimación es que las temperaturas serán 3 veces mayores que los promedios globales. Veremos impactos más dramáticos allí. Entre 2023 y 2027 es la ventana temporal que el organismo asume que se darán niveles térmicos muy por encima de los preindustriales, hasta límites desconocidos por la raza humana y que acciones que los atenúen son más que imperiosas. Y 27 minutos, bienvenidos. En la Liga Colombiana hoy se conocerán los 8 clasificados que lucharán por ganar la estrella de campeón del primer semestre del 2023. Así están las posibilidades de los equipos que quieren jugar por ese campeonato. Como siempre, la última fecha lo definirá todo. Sin contar a los ya clasificados Millonarios, Nacional, Águilas, América y Alianza Petrolera, son 6 los conjuntos que tienen mayores probabilidades de completar los 8 del grupo finalista. Están los que dependen de sí mismos. Chico, al que le sirve un empate y juega de visitante contra un Cali en crisis. Santa Fe, que jugará contra Once Caldas, y Medellín, que enfrentará a Unión Magdalena. Cardenales y Poderosos necesitan ganar para no depender de ningún otro partido que se esté jugando. Y aquí empieza la lista de equipos que no solo deben ganar, sino esperar que otros no lo hagan. Como el Pasto, que debe ganarle al Envigado de local, y que Santa Fe y Medellín no ganen al tiempo sus partidos. O que el Chico pierda por una goleada de 5 tantos contra Cali. Equidad tendrá que ganarle a Millonarios y esperar que no ganen 2 equipos al tiempo, entre Santa Fe, Medellín y Pasto. O sea, que solo haya triunfo de uno de esos 3. Y Junior, que la tiene más difícil porque tendrá que ganarle al Huila en Neiva por goleada y esperar que no ganen al tiempo Santa Fe, Medellín, Pasto y Equidad. Vencer y que solo se dé un triunfo entre equipos que están peleando por el mismo premio es poco menos que un milagro. Conocidos los clasificados, se realizará el sorteo para definir las fechas en las que se disputará el título de campeón del fútbol colombiano. Mientras tanto, el torneo de la B definió a sus 8 clasificados que desde este viernes buscarán ganar el certamen del primer semestre para tener 3 posibilidades de ascender a la Liga del 2024 en el mes de diciembre. Los mejores fueron los Llaneros de Villavicencio. Los dirigidos por Gerson González terminaron primeros del todos contra todos con 32 puntos. Yo creo que estamos para grandes cosas por la humildad, los deseos de hacer las cosas bien, el sacrificio y la tranquilidad que se está manejando. Patriotas de Boyacá terminó segundo, 30 unidades que lo consolidaron como cabeza de serie del Grupo B. Tenemos que mostrar la jerarquía que venimos mostrando. Pienso que somos
el mejor equipo del torneo y bueno, ahora en cuadrangulares toca demostrarlo de igual manera. Dos de los tradicionales como Cúcuta y Quindío sumaron 28 unidades. El deseo es volver a la primera división y para eso hay que asegurar un cupo en la gran final o en el repechaje de noviembre. Nuestro objetivo es ascender, entonces si vos querés ascender tenés que mostrarte superior. Y los otros 4 por el Gran Premio del primer semestre serán Cortuluá, Cartagena, Fortaleza y Valledupar, que quedaron sembrados en la primera fecha de la siguiente forma. En el grupo A jugarán Quindío contra Llaneros y Fortaleza ante Real Cartagena. Y en el grupo B, Cortuluá enfrentará a Cúcuta y Valledupar a Patriotas. Las finales comenzarán el viernes 19 de mayo. Atentos porque hay 250 vacantes de empleo en Alemania en diferentes áreas. En Oportunidades les contamos cómo se pueden postular. En oportunidades de trabajo, vaya a la página ape.sina.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en ofertas laborales en Alemania. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesores de preescolar, terapeutas, enfermeros, entre otros. ¡Atentos! El salario oscila entre los 12 y 15 millones de pesos mensuales. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 29 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. RTVC Noticias del Mediodía.